Muy buenos días, mis estimados amigos de Gloria Ortega. Hazlo con pasión. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es una nueva semana, la última semana todavía de cuarentena, salvo que el presidente cambie de opinión en base obviamente a las asesorías de los especialistas en esta materia de salud, ¿no? Para mantenernos obviamente a toda la nación del Perú, de mantenernos sanos y evitar justamente el contagio exponencial. Yo estoy muy feliz, contenta un día más de poder compartir con ustedes temas que son de tanto interés y que nos ayudan justamente en medio de este cambio repentino que nos ha tocado vivir a todos y cada uno de nosotros, que es este COVID-19 que nos está desafiando a todos nosotros, a todo el mundo. Ayer miraba un poco las noticias después de mucho tiempo y de pronto escuchaba cómo Europa se está empezando a adaptar a este nuevo cambio, no tomando obviamente las medidas necesarias, un poco como que decían, empezando a convivir con el COVID, porque puesto que actualmente como no hay ningún antivirus al respecto, tenemos que obviamente de alguna manera por continuar nuestra vida, tenemos de pronto que sí empezar, pero también manteniendo las prevenciones, los cuidados, ¿no? Y todas las condiciones necesarias mínimas para poder evitar justamente que alguno de nosotros o nuestros seres a quienes amamos pues puedan caer en medio de esta situación. Estamos ya más de 2 meses en esta cuarentena. Yo muy gustosa de tener tanto tiempo, más de un mes compartiendo con ustedes todos los días temas de interés. Gracias por sus saludos, por sus preguntas, gracias por escucharme cada mañana, gracias porque yo siempre los estoy leyendo y estoy viendo qué temas puedo obviamente compartir con ustedes y me alegra mucho en todo este tiempo el poder haberlos ayudado, el poder ver compartido con ustedes tantos temas que estoy seguro ustedes lo han puesto y lo están poniendo en práctica. Me alegra realmente muchísimo que podamos en ese sentido cada vez, tanto tú como yo, ser desafiados a través de esta situación compleja que nos ha tocado vivir, ¿sí? Así que yo estoy segura y yo lo que quiero, anhelo en mi corazón es que realmente después de esta cuarentena, realmente nosotros, toda la sociedad salga cambiada. De aquí yo te saludo desde Lima, Perú, pero de repente me estás mirando de Uruguay, de Venezuela, probablemente de Chile, de Costa Rica, de Estados Unidos, amigos que tengo en diferentes partes del mundo. Y miren, realmente esta situación nos está desafiando y todos estamos inmersos en esto. Entonces yo realmente deseo con todo mi corazón que todas las personas que estamos pasando por estas circunstancias comencemos a mirar la vida desde un panorama, desde una perspectiva completamente diferente de la cual normalmente veníamos mirando. Yo hoy les comparto que en la mañana salí a hacer mis compras después de 2 semanas, ¿no? De estar aquí aislada en mi departamento. Y bueno, realmente me dio mucha alegría ver solamente pocas personas, ¿no? Y de pronto un poco más de cuidado, ciertas prevenciones en los mercados. Qué bueno, qué alegría de ver nuevos hábitos, qué alegría de ver nuevas actitudes de las personas, porque yo les preguntaba a los caseros y le decían cómo están, cómo está todo por aquí, y me decían, señorita, todo muy bien, estamos tomando las previsiones, y efectivamente he visto ciertas cosas que han hecho y me alegra realmente muchísimo, me alegra realmente mucho ver la actitud y ver que todavía seguimos aprendiendo, obviamente, a tener las previsiones del caso. Así que hoy quiero compartir con ustedes un tema que creo que es también importantísimo hablarlo y creo que también es importante que de pronto seamos conscientes y empecemos a ponerlo en práctica y a desarrollar en este tiempo. No solamente en este tiempo de cuarentena, sino en términos generales en nuestra vida diaria. Y el tema que hoy voy a compartir con ustedes es la humildad. La humildad. ¿Y por qué hablar? Hola amiga, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué hablar de la humildad? Porque justo hoy escuchaba en la mañana una prédica de justamente de cuán importante es que cada individuo, que cada uno de nosotros, indistintamente el rol que nos toque vivir, el grado que tengamos o las circunstancias que en la vida nos toque vivir, es importante no dejar de ser humildes. Es importante siempre aprender a ser humildes. ¿Por qué? Porque la humildad nos va a abrir puertas. Porque la humildad nos va a permitir seguir escalando.
Porque sí o no que a ti y a mí no nos gusta reunirnos con personas muchas veces sobradas, pedantes, muchas veces personas orgullosas. ¿Y cuánto daño hace el orgullo aún en temas de relaciones, por ejemplo, interpersonales? ¿A cuántos de nosotros nos gusta relacionarnos con personas que no tienen de repente la empatía, no tienen de repente la humildad de reconocer, es más, sus errores? Porque para poder reconocer nuestros errores necesitamos ser humildes. ¿Te das cuenta? Por eso es que es tan importante este valor de la humildad para nuestras relaciones, para justamente evitar incluso el tema de altercados y alterar nuestra emocionalidad. Porque cuando nosotros no somos humildes, somos soberbios, somos arrogantes, eso va a hacer que de repente tengamos fricciones con otras personas y que causante de eso tengamos alguna discusión, tengamos enojo, tengamos fastidio, tengamos cólera, tengamos envidia, tengamos rabia. Y eso, se dan cuenta, está envenenando nuestra salud emocional, nuestra salud mental y por consecuencia, entonces afecta nuestras emociones. ¿Te das cuenta? Por eso es que es importante que hoy empecemos a ser conscientes de este valor y lo pongamos en práctica. Quien se niega a reconocer sus errores jamás va a poder triunfar en la vida. Acuérdate de esto que es importante, por eso es que te digo, nosotros, yo cuando hablo, cuando enseño a los líderes en las empresas, yo normalmente les digo, si bien es cierto que como líderes tenemos mucho trabajo y muchas exigencias, las personas que nos siguen, nuestros colaboradores, nos ven a nosotros con ojos pues obviamente de que nosotros tenemos que tener ciertas expectativas sobre ellos. Sin embargo, aún como líderes, nosotros somos seres humanos que podemos cometer errores. ¿Correcto? Por eso siempre les digo que es importante aprender a reconocer nuestros errores. Cada vez que cada uno de nosotros cometamos algún tipo de error, es importante aceptarlos y decirle, mira, sí, me equivoqué en esto, discúlpame, voy a tener cuidado hacia adelante. Es más, tú, aún como colaborador en tu empresa, cuando trabajas, te pregunto yo, ¿algún momento te has sentido bajo presión? ¿O algún momento has pasado algún tipo de conflicto de pronto con tu jefe, con colaboradores, con clientes, con tus compañeros de trabajo? ¿Sí o no que sí? ¿Te das cuenta? Entonces, en medio de esos conflictos, muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces sucede que nosotros tenemos que reconocer nuestros errores porque de repente parte de responsabilidad en esa situación compleja es que tenemos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando una persona no es humilde? ¿Qué pasa cuando una persona no sabe reconocer sus errores y no se da cuenta? Entonces se queda callado y lo tiene eso pues atado como una carga que lo va guardando y lo va llevando por mucho tiempo. Por eso es importantísimo que nosotros simplemente seamos conscientes y digamos, sí, cometí un error, de repente voy a tener cuidado hacia adelante. Lo importante aquí es que nosotros no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que aquí lo importante es que aprendamos a decir, ¿saben qué, mis estimados? Voy a tener en cuidado hacia adelante para evitar este tipo de error. Y así de esa manera nosotros podamos ser incluso ejemplo para los demás cuando una persona comete error. Porque todos los seres humanos podemos cometer errores de pensamientos, de actitudes, de palabras, de hechos. Lo importante es que reconozcamos. Eso es grande. Tendremos una nueva oportunidad si es que nosotros somos humildes. Pero si es que no somos humildes y no reconocemos nuestros errores, lo que va a pasar es que las personas nos van a poner la cruz y nadie se va a querer acercar a mí o van a tener un concepto equivocado de nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuán valioso es hablar de este tema? Es muy fácil ver normalmente los errores de los demás, ¿cierto o no? Normalmente lo que hacemos es señalar, es ver los errores de los demás. Eso sí es fácil. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga, ¿no? El tronco que tenemos nosotros. O sea, no vemos nuestros propios errores. Y en las relaciones interpersonales muchas veces sucede esto. En pareja, entre hijos, con padres, entre hermanos. Sucede que vemos fácilmente el error que ha cometido la otra persona, pero nosotros mismos no vemos nuestros propios errores, nuestra responsabilidad que tenemos de nosotros en medio de esta situación. Incluso dice, podemos descubrir los errores y esto muchas veces ¿qué va a pasar? Que no nos va a permitir ser humildes. Por eso es importante que aprendamos a asumir nuestros errores, nuestras responsabilidades. Reconocer un error no nos hace menos.
Acuérdate de eso. Reconocer un error no te hace débil. Reconocer un error no te hace una persona pues que no ya que de repente vas a perder autoridad si tú tienes personas a tu cargo. No es así. Definitivamente no es así. Nosotros tenemos que aprender. Es más, yo diría que el reconocer errores es de grandes. Que el saber reconocer errores es una humildad tan grande que las personas pueden ver y decir, ah, caray, esta persona, mira, a pesar que ella hace lo que hace, enseña, sí, efectivamente puede cometer un error, pero lo sabe asumir. ¿Cuántas veces hemos visto incluso que públicamente muchas personas que han cometido errores han pedido disculpas del caso? Mira qué bueno es cuando uno acepta y dice, sí, cometí un error. Voy a tener cuidado, voy a aprender y no voy a volverlo a hacer. Pero qué diferente y qué difícil y qué adverso es cuando una persona, todo el mundo sabe que ha cometido un error, pero la persona no lo asume y no lo acepta y lo niega y lo niega. ¿Y sabes qué va a pasar? Que si tú no lo aceptas, ese problema se va a hacer más grande, cada vez más grande, más grande, más grande. Y va a incluir ahí terquedad, va a incluir ahí el tema de tantos aspectos que obviamente peor van a dañar las relaciones nuestras para con los demás. Por eso, si yo estreno y ejercito la humildad, si nosotros aprendemos a ejercitar la humildad, tarde o temprano nosotros vamos a aprender a ser personas valoradas y ese orgullo va a dejar a un lado. Ya no nos van a ver como de repente una persona orgullosa, como de repente una persona pedante. Además, yo te digo algo, cuando a ti te ven así, lo que vas a hacer es vas a perder oportunidades. Yo normalmente siempre les digo a las personas que siempre deben de tener una suave sonrisa en el rostro. Además que todos somos bellos cuando sonreímos, ¿correcto? Entonces es importante que nosotros aprendamos a sonreír, a no ser muy serios, a no ser esquivos, a no ver a las personas en un sentido inferior. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que la gente no va a querer acercarse con nosotros. Entonces vivimos en un mundo, ¿no?, de ensayo y error. Acuérdate. Tú y yo vivimos en un mundo de ensayo y error y es por eso que obviamente es importante que aprendamos de muchas veces en las experiencias nuevas vamos a cometer errores. En medio de estas circunstancias, probablemente en el centro laboral, en nuestra familia, en nuestras relaciones, cuando conocemos a alguien por primera vez y no lo conocemos, probablemente vamos a cometer errores. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, en esta vida estamos en un mundo de ensayo y error. Y todas las cosas se descubren a través de ensayo y error. El antivirus que ahorita, por ejemplo, se está buscando para contrarrestar el COVID-19, ¿cómo se está haciendo? En base a ensayo y error. Todas las cosas que se descubren, que son nuevas, están bajo ese mundo del ensayo y error. Y tú y yo no somos exentos de eso. Tú y yo también debemos ser conscientes que en la práctica y en el día a día muchas veces vamos a cometer errores, ¿correcto? Y de eso, el punto es que de esos errores tú y yo tenemos que aprender ¿a qué? A aprender. Tenemos que aprender a aprender. ¿Cuántos de ustedes tienen esa actitud de aprender a aprender en medio de la vida? ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo, por ejemplo, en este tiempo cosas que antes nunca lo habían hecho o nunca se habían puesto a pensar? ¿Estás aprendiendo a aprender? Esta es una actitud y es una capacidad importantísima, porque hay personas que justamente por su orgullo dicen, no, pero por favor, yo ya lo sé todo, no tengo nada que aprender. Y tienen una actitud equivocada frente a las circunstancias. Y acuérdate que yo te decía que la vida es una vida cambiante, es una vida en la cual constantemente vamos a ser desafiados. Entonces, como hay cosas nuevas que no conocemos y vamos a experimentar, probablemente cometamos errores. Cuando una persona se junta, se une, se casa, comienza a convivir con una persona que es su novio, su pareja, su esposo, dime tú si ahí en medio de esa convivencia no comienzas a conocer más a la persona y muchas veces dices, oye, que esta persona es así y es así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas veces de repente te puedes dar cuenta de esas circunstancias en los individuos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tenemos que aprender a ser tolerantes, tenemos que aprender a no ser orgullosos, a ser humildes y a reconocer cada uno por su lado nuestros propios errores. Entonces, si pensamos que yo no soy así, que a otros sí, pero yo no, nadie te va a cambiar a ti. Nadie. Tú y yo tenemos la decisión, tenemos la capacidad de tomar la decisión de cambiar por nosotros mismos.
¿Quieres mantener una vida equilibrada? ¿Quieres mantener una vida sana con las relaciones interpersonales en todos los ámbitos? Necesitas, ¿qué cosa? Tener conciencia y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que cambiar. Yo tengo que mejorar. ¿Hay algo que tú tienes que cambiar en ese sentido, en el término, en el valor de la humildad? ¿Cómo estás? ¿Qué tan humilde eres? ¿Qué tan humilde eres? Por ejemplo, si yo te preguntara, este mundo necesita más de personas así, de personas sencillas, porque la humildad no nos hace débiles, la humildad no nos hace menos, o no nos hace pobres, o no nos hace mediocres, no, señores, todo lo contrario. Podemos seguir en la vida, seguir escalando. Hay algo que para mí, por ejemplo, este tema es para mí, para empezar. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas aspiraciones en mi vida personal, en mi vida profesional, en todas las áreas de mi vida, en mi vida social. Tengo muchas aspiraciones. Siempre he sido una persona muy ambiciosa, ¿no? Pero yo siempre digo, ¿no? Y me digo a mí misma, yo a pesar que siga escalando y a pesar que siga avanzando, yo nunca quiero perder la humildad. A pesar que de pronto un día pueda estar pues, en otros países enseñando o pueda estar en la televisión de repente siendo entrevistada por alguien en particular, yo espero no perder la humildad. ¿Por qué? Porque el día que yo pierda la humildad probablemente voy a tener muchas situaciones complejas, muchas personas detractoras. Entonces, cuán importante es que uno se sienta bien con uno mismo y que uno aprenda, hola Chelita, ¿cómo estás? Aprenda a ser humilde. Siempre, siempre. Bien dice ese dicho que nunca dejemos, la vaca no puede olvidarse de ser ternera, ¿verdad? Nunca nos debemos de olvidar de dónde nacimos, de dónde salimos y todo el proceso para poder ser o llegar a los aspectos o áreas o logros en nuestra vida que hayamos podido alcanzar. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que somos personas imperfectas, que tenemos fallas, ¿correcto? Pero tenemos que aprender a cambiar. Este mundo es cambiante, así que tenemos que aprender a adaptarnos a ellos y aceptar nuestros errores cuando lo cometemos. Eso te va a ayudar mucho a mantener buenas relaciones. Pero si piensas solamente en ti mismo y piensas de forma egoísta y piensas que los demás son los culpables y que tú no, eso te va a traer dificultades. Por favor, ten cuidado y entiende este valor que es importantísimo, enseñarlo también incluso a nuestros hijos. Cuán importante es que sí, enseñemos a nuestros hijos a ser responsables, ser respetuosos, ser valientes, que tengan buena autoestima y todo lo demás, pero también es importante a nuestros hijos, y eso se enseña a través del ejemplo, a ser humildes. ¿Sí? Importante. Acuérdate que todas las cosas en la vida, bien dice que la vida da vueltas, ¿no? La vida es como un ciclo. Entonces, hay momentos que podamos estar arriba, pero hay momentos que podemos estar abajo. Por eso, cuán importante es que nosotros siempre guardemos la humildad. Nosotros tenemos que ser así. Si yo considero que los valores son importantes, yo tengo que vivir para enseñarlo. Lo vuelvo a repetir, si tú que me escuchas en esta mañana consideras que los valores son importantes en tu vida, entonces tienes que vivirlos, entonces tienes que enseñarlos. Para mí hablar de valores es importante. Para mí hablar de valores es tan o quizás más importante que, por ejemplo, hablar de inteligencia emocional, que, por ejemplo, hablar de salud emocional y mental, que, por ejemplo, hola Marquito, hablar de temas de liderazgo, hablar de temas de relaciones interpersonales, de la resiliencia y etcétera, etcétera. Es muy importante. Por eso es que lo hablo y por eso es que lo enseño. Yo hablo, por ejemplo, de liderazgo enfocado en valores, o de un liderazgo disruptivo. ¿Por qué? Porque busco justamente esa concientización de que un líder no solamente es aquel jefe o aquel gerente o aquel directivo que tiene personas a su cargo, que tiene poder y que tiene autoridad o que tiene un cierto grado de doctor. No, señores, el liderazgo implica muchísimo más que eso. Y es importante para que nosotros podamos tener seguidores, para poder influenciar e impactar la vida de una persona, es importantísimo que tengamos presentes los valores y los principios. ¿Cómo está en tu vida esto? ¿Cómo están los valores? ¿Qué tan importante es para ti? Si tú me dices, Gloria, yo soy una persona con valor y principios. Gloria, yo soy una persona que para mí es fundamental. Son pilares para mí los valores y principios. Yo te pregunto, ¿lo practicas? ¿Lo pones en práctica en medio de tus decisiones? ¿Lo enseñas a tus hijos si eres tu padre de familia? ¿O si eres maestro, maestra en esta mañana que me escuchas, lo enseñas a tus alumnos?
¿Correcto? Entonces te das cuenta que toda nuestra vida, si nosotros decimos que los principios y valores, que la humildad, que hoy estamos hablando de la humildad, es importante para mí, yo debo de enseñarlo y yo debo de vivirlo. Debo de vivirlo. Entonces, ser humilde significa que yo acepto mi responsabilidad por las acciones incorrectas que pueda yo haber o cometer. ¿Cuántos de ustedes saben reconocer cuando cometen errores? ¿Cuántos de ustedes? ¿Te das cuenta cuán importante es esto? Pues todo tiene consecuencias. Cuando nosotros nos equivocamos, vamos a tener consecuencias. Nuestras decisiones tienen consecuencias, nuestras palabras tienen consecuencias. Ayer trabajaba con una chica en la noche, coaching, y hablaba con ella y me contaba su vida, cuántas cosas había sufrido, había pasado en su niñez, muchas veces cosas insanas, ¿no? Y muchas veces eso es lo que sucede con nosotros. Y nos sentimos obviamente afectados y realmente somos personas de repente físicamente muy atractivos o de repente personas muy inteligentes cognitivamente, pero no nos las creemos, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos puede dañar muchas veces el hecho de que alguien comete un error conmigo, ¿no? Alguien me juzga, alguien me critica, alguien se burla de mí, alguien siembra pensamientos, emociones negativas en mi ser y esa persona no lo sabe reconocer, nunca lo reconoce. Yo espero que tú no seas ese caso, que no seamos esas personas que de repente hasta llegar a los últimos días de nuestras vidas para recién pedir perdón. Y muchas veces eso pasa. Muchas veces cuando recién estamos muriendo, me van a perdonar la sinceridad, pero muchas veces sucede, y yo he escuchado que recién las personas, ¿sabes qué? Llama a fulano de tal, llama al padrecito, llama a tal y a tal, ¿para qué? Para confesarme. Y ayer justo la chica me comentaba y me decía que su abuelita, antes de fallecer, su abuelita le había hecho mucho daño a su mamá. Y antes de fallecer me decía que le llamaba a su mamá y le dijo que le perdonara por ciertas cosas. Entonces te das cuenta. Claro, es bueno, definitivamente, no importa hasta el final de nuestros días, de ser el caso, perdonar, pero la pregunta es, ¿por qué esperar hasta ahí? ¿Por qué no aprender a reconocer nuestros errores cuando dañamos y tú eres consciente que has dañado a alguien? ¿Por qué no lo reconocemos ahí? ¿Sabes qué es de sabios? Es de sabios cuando uno comete un error, cuando uno infringe algo, cuando uno daña a alguien, es de sabios solucionarlo de forma inmediata. Y no permitir que pasen 24 horas o más tiempo para que recién me pueda yo disculpar o pedir perdón. ¿Te das cuenta? Y para yo pedir perdón necesito ser humilde. Porque si yo soy orgulloso o orgullosa, no lo voy a poder hacer. Ahora, estoy hablando como el orgullo, como algo negativo, no de repente de sentirme, oye, yo me siento orgullosa de haber hecho de repente mi maestría, de trabajar de la forma como trabajo, de poder alcanzar a muchas personas. No, hay cosas que sí, obviamente uno valora, ¿verdad? Uno agradece a la vida por las cosas que ha alcanzado, pero a lo que voy es la actitud frente a ello. Si eso hace que mi actitud sea altanera, si eso hace que yo mire a las personas por debajo de mí, si eso hace que mi pensamiento hacia el respecto de los demás sea de menosprecio, ahí estoy equivocada. Y ahí mi actitud de orgullo sería un orgullo destructivo que lo único que va a hacer es traerme, les decía yo, problemas. Por eso, en términos generales, mis amigos, es importante que aprendamos a ser humildes. Sembremos la humildad. ¿Tú quieres tener buenas relaciones interpersonales? Sé humilde. ¿Tú quieres no tener fricciones y enojos, problemas y emociones negativas con los demás? Sé humilde. ¿Tú quieres ser un buen líder y quieres que las personas, que tus colaboradores te quieran, te escuchen? Sé humilde. Aprendamos. La humildad es muy importante, es básico que aprendamos a vivirlo, a ponerlo en práctica. La humildad nos ayuda a crecer. La humildad nos ayuda a ser mejores personas. En esa será nuestra herencia. Incluso cuando ya no estemos en este mundo, las personas se van a recordar de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque seamos humildes. Las personas se van a acordar de nosotros por lo generoso que hemos sido, por lo solidarios que hemos sido. Las personas se van a recordar de nosotros cuando en este mundo ya nunca más lleguemos a estar, el momento que nos toque eso. ¿Sabes qué? Por las cosas buenas
¿Cómo te gustaría a ti que te recuerden las personas? ¿Como un ser bueno, un ser humilde o a una persona arrogante, pedante, una persona gritona, amargada, chismoso? ¿Cómo te gustaría? ¿Tú te has puesto a pensar? ¿Cómo estás marcando la vida de los demás? Si tú eres padre de familia, ¿cómo estás marcando la vida de tus hijos? Si tú eres hijo, ¿cómo estás marcando la vida de tus padres? ¿Le estás haciendo que ellos, por ejemplo, se sientan orgullosos de ti? Si tú eres líder, ¿cómo estás marcando la vida de tus colaboradores? ¿Estás sembrando en ellos admiración, valoración o desprecio? Hace un par de días conversaba con un supervisor de ventas y él me contaba su caso porque me pedía, Gloria, ¿cómo puedo hacer por ser en esta situación? Y a grosso modo, lo que me estaba contando es que además que la cultura de la empresa era bastante insana, los líderes, que eran obviamente los jefes, su jefe inmediato, el gerente, había cada actitud y cada valor negativo y cada forma de ser que justamente la empresa toda y él justamente decía, Gloria, ¿qué hago? ¿Renuncio? ¿Me quedo ahí? ¿Qué hago? ¿Te das cuenta cómo como líderes, cuando tenemos personas a nuestro cargo, podemos hacer tanto daño y que los demás van a seguir el camino que nosotros? Y vamos a afectar y vamos a dañar y vamos a lastimar a las personas. Pero a veces no somos conscientes de esto realmente. Pero y esto pasa, esto es real. Ayer misma mi alumna, mi exalumna me decía, no, Gloria, yo ahorita la verdad que no quisiera seguir trabajando en esta empresa, ¿no? Lo hago por necesidad y de verdad que pasa esto y pasa el otro, ¿no? Y mi jefe es así, mi jefe es así. ¿Te das cuenta? Si tú en esta mañana que me escuchas eres un gerente, tienes personas a tu cargo, eres jefe, ¿cómo estás actuando con tus colaboradores? ¿Qué concepto crees que tus colaboradores tienen de ti? ¿Será un concepto correcto, adecuado? ¿O será un concepto que realmente no quieren saber nada de ti? Y que por causa de ti, es más, quisieran dejar la empresa. ¿Te has puesto a pensar tú eso? Entonces, mis estimados amigos, es importante que nosotros, ya les decía, aprendamos a admitir nuestros errores. Aprendamos, no nos hace débil, no nos hace menos. No vivamos de las apariencias. No vivamos solamente porque los demás me aplaudan o porque... No, señores, seamos humildes, seamos transparentes, ¿sí? Si no, lo que va a suceder es que vamos a tener problemas y las personas van a tener un mal concepto de nosotros. ¿Cómo estamos reaccionando en medio de este COVID-19, por ejemplo? ¿Cómo son tus reacciones? ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? El primer paso para admitir es que el primer paso para ganar es que nosotros tenemos que aprender a admitir y corregir nuestros propios errores. El error más grave es saber que estamos mal, pero no lo aceptamos. Eso es lo peor. Porque por un lado puede ser una cosa que tú de repente no te has dado cuenta que has cometido un error, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona es consciente que ha cometido un error y a pesar que es consciente, su orgullo es más grande y no lo acepta? Y es por eso que justamente cuando hablaba yo del tema de los divorcios y de las separaciones, muchas veces eso es causa, pues. ¿Por qué? Porque esta persona no sabe reconocer y hace daño a las personas y por eso que nos es difícil perdonar. Mira qué difícil sería la sociedad y el mundo si nosotros aprendiéramos a reconocer y a respetar a las personas. Es grave, el error más grave es ese. Entonces tienes que esforzarte. Tú y yo tenemos que esforzarnos cada día para continuar. ¿Qué cosa? Abrazando, ¿qué cosa? La humildad, abrazando, ser felices, tener buenas relaciones con los demás, ser consciente de nuestros propios errores. La humildad siempre va a estar ligado al hecho de que tú y yo no somos seres perfectos. Tú y yo cometemos errores y necesitamos aprender a saber valorar y reconocer, admitir nuestras responsabilidades. No solamente juzgar, no solamente señalar. Y acuérdate que nuestras decisiones tienen consecuencias. Hasta el día de hoy, ¿qué cosa has cosechado? Si yo te preguntara en todas las áreas de tu vida, hasta el día de hoy, ¿qué has cosechado? ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta lo que hay en tu entorno? ¿Te gusta lo que has cosechado con tus hijos? ¿Te gusta lo que has cosechado en tu área profesional? ¿Te gusta lo que has cosechado, por ejemplo, en tu salud física? ¿Te gusta lo que has cosechado en tu vida espiritual? ¿Te gusta lo que has cosechado en tu vida financiera? ¿Te gusta lo que has cosechado en tu vida social? ¿Te gusta lo que has cosechado?
Lo que has cosechado y de donde vives hoy, en el lugar donde te encuentras hoy, no es otra cosa más que el resultado de tus propias decisiones. De tus propias decisiones. Por eso es importante ser conscientes. Tengamos la fortaleza de admitir nuestros errores, nuestras debilidades. Una de las preguntas difíciles, si se pueden decir normalmente, cuando estamos en una entrevista es, dime por favor 3 fortalezas y 3 debilidades. Y esta pregunta no responde a otra cosa más que al propio autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Si yo te preguntara hoy, ¿podrías responderme de forma rápida cuáles son 3 fortalezas y 3 valores tuyos? Probablemente tú me dices, Gloria, 3 fortalezas, pling, ting, ting, estas 3. ¿Y 3 debilidades? ¿Me las podrías decir? Y ahí muchas veces responde también a lo que estoy hablando ahorita. Uno responde a la falta de conocimiento de uno mismo. Y 2, responde a qué? A justamente a ese sentir, a ese orgullo, a decir, no, yo no tengo errores. No, yo, debilidades, bueno, a ver, debilidad. De repente puede ser, a ver, debilidad. Y comienzo a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y yo que trabajo en la empleabilidad y que entrevisto a muchas personas, lo digo con fundamento y con sustento. Muy pocas personas me saben responder rápidamente sus debilidades. ¿Hay humildad ahí o hay un sesgo de orgullo y de soberbia? Entonces, no importa lo que pienses. Dite a ti mismo, yo voy a aprender a reconocer mis propios errores cuando yo los cometa. Pero aquí el punto es que, claro, entonces eso hago, entonces siempre voy a cometer mis errores y siempre los voy a reconocer. Tampoco es la idea, ¿no? La idea es que mientras más consciente sea, mi vida debería de cambiar y por consecuencia yo debería de cometer cada vez menos errores. Si yo tengo la actitud correcta, yo voy a evitar tener errores, voy a evitar ofender, voy a evitar quejarme, voy a evitar criticar, voy a evitar juzgar, voy a evitar hacer ciertas cosas para justamente evitar tener problemas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuán importante es que aprendamos a poner en práctica la humildad? ¿Te das cuenta cuán importante es aprender a ser mejores cada día? Entonces, quien no es humilde suele huir y autodefenderse. Quien no suele ser humilde normalmente hace 2 cosas. ¿Qué cosa? Huye. Se va corriendo. No quiero afrontar esto. No, mejor le evito. Mejor no lo veo. Mejor me escapo. Mejor me voy por otra parte. ¿Te ha pasado, sí o no? Que muchas veces para evitar a ver a alguien me doy la vuelta a toda la manzana. Porque no quiero pasar por esa casa. No quiero pasar por ese lugar, no quiero que me vea, no quiero que me vea él. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Estamos huyendo, no estamos afrontando. Pero por otro lado, orgullo, allí es ese orgullo. Y por otro lado, es la autodefensa. No, yo no he cometido el error. No, yo estoy bien. El equivocado eres tú. Tú estás equivocada. Yo no, yo estoy bien. ¿Cuándo me he equivocado? No, tú estás equivocado. Yo no. ¿Te das cuenta esa actitud? ¿No te hace parecido a la realidad en tu vida eso? Yo espero que no. Yo espero que tú no tengas esa actitud de autodefenderte y de señalar a los demás y no mirarte a ti mismo. O la otra es simplemente huyo, simplemente corro, no quiero. Y en ambos casos el orgullo está inmerso. Y para nada hay humildad allí. ¿Te das cuenta? ¿Y hasta cuándo va a ser eso? Entonces, el no ser humilde trae consecuencias. Podemos perder oportunidades y siempre cometeremos los mismos errores. Hasta que tú no aprendas a reconocer tus errores, la vida se va a encaprichar y toda tu vida, mis amigos, toda tu vida vas a seguir cometiendo errores. El mismo error, es más, el mismo error. Fíjate por favor, porque siempre vas a chocar con la misma roca. No con la misma persona, pero con diferentes personas actuando y haciendo exactamente lo mismo. Tenemos que aprender a ser conscientes. Esto que yo estoy hablando en esta mañana es real, muy real. Y depende de ti, y yo espero realmente, probablemente este tema no sea de mucho interés,
Probablemente este tema no nos guste quizás hablar y escuchar, pero si tú fueras consciente, realmente te darías cuenta de cuán importante es. Tú quieres tener, repito, quieres tener una mejor calidad de vida con tu entorno, necesitamos, tú y yo, aprender a ser humildes. Necesitamos aprender a ser valientes y reconocer nuestros propios errores, no solamente señalar y juzgar. Si tú eres humilde, la humildad te va a traer muchas oportunidades. Nos trae, genera oportunidades. ¿Tú quieres tener oportunidades laborales? ¿Tú quieres tener oportunidades sociales, más amigos? Tú tienes que ser humilde. Dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Entonces, sé humilde, porque si tú eres una persona que no dices, no, a mí no me falta nada, no, yo estoy bien, no que esto, entonces todo el mundo se va a huir de ti. Lo mismo va a suceder en el tema laboral, por si acaso. Porque cuando a ti te conozcan y cuando te vean como de repente tú eres cognitivamente muy inteligente, pero tu actitud tuya es muy sobrada, alguien se va a querer acercar a ti, vas a tener problemas. Y hoy te digo, acuérdate que hoy la empresa está trabajando los procesos de recursos humanos en términos generales en temas de competencias. Y una de las competencias en las cuales se busca también el valor, un principio, es la humildad. Porque si yo te veo a ti una persona que no sabe sociabilizar, o que nadie se quiere acercar a ti por simplemente esa actitud inadecuada que tú tienes, entonces eso a la larga te puede traer problemas. Salvo que tengas una vara por arriba. Pero en lo normal y lo natural vas a tener problemas. Entonces, mis amigos, mis bellos y queridos amigos, en esta mañana yo te pido por favor que tomes conciencia y que medites. Hoy hemos hablado de la humildad, ¿sí? Medita en tu vida. Es muy importante aprender a ser humildes siempre. Aunque pasen los años, aunque la vida me lleve a sentarme delante de un trono, delante de un rey, delante de quien fuere, yo siempre debo de tener, no perder la actitud de la humildad. Eso te va a hacer más grande. Cierro con esto. Yo tuve la oportunidad de, mi madrina de la promoción de la universidad, fue una persona que fue la vicepresidenta en su tiempo del Ministerio de Justicia, una mujer en la cual yo empezaba mis pininos allí en esa entidad del Estado, en el área de personal, y a quien conocí, ¿no? Y ¿sabes qué? Me gustó mucho la vida de ella, me impactó, también he conocido otras personas, ¿y sabes por qué? Porque a pesar del nivel y del cargo jerárquico que ella tenía, ella era una persona muy sencilla, era una persona muy humilde. ¿Y cómo lo veía yo? En la forma como te trataba y cómo trataba en términos generales a todas las personas, ¿no? Su vestimenta, incluso de una forma obviamente apropiada, pero de una forma sencilla. Su forma de hablar, su rostro, su expresión, su mirada, su sonrisa, siendo la vicepresidenta del ministerio. Y yo tuve la oportunidad de salir con ella, incluso, de tomarnos desayunos juntas, de salir a almorzar juntas. Y ella era jovencita. Yo tenía solamente 22 años, más o menos. ¿Te das cuenta? Y eso para mí fue de mucha enseñanza. Porque yo aprendí eso y yo dije en mí, yo también quiero ser como ella. Así que aunque yo llegue a lugares muy altos, yo nunca quiero perder la humildad. No quiero ser orgullosa, no quiero ser antenera, porque sucede que mientras uno va escalando profesionalmente, muchas veces como que vemos a las personas como que menos, no, con ellos no me junto, no, con ellos no almuerzo, no, con ellos no me siento, ¿no? Y pensamos y tomamos esa que aún hasta en nuestro rostro se nota, ¿eh? Aún la forma de mirar, ¿no? La forma de ser en el rostro aún se nota. ¿Te das cuenta? Y yo a esa persona la admiré y la admiro hasta el día de hoy. Y he tenido la oportunidad de conocer a otras personas igual, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de conocer a Inés Temple, ¿no? Y una persona muy, muy, muy sencilla, muy linda. Entonces, en la vida muchas veces vivimos situaciones difíciles, complejas, las cuales nos ayudan, uno de dos, o nos ayuda a construirnos para bien o simplemente nos ayuda a tomar una actitud equivocada. ¿Cuál será el destino y la decisión que tú tomes para tu vida? ¿Qué actitud tendrás? ¿Una actitud humilde o una actitud orgullosa frente a los logros, a los objetivos que tú has alcanzado en tu vida? ¿Qué actitud tendrás tú? Yo espero que siempre a mí me conozcan como una persona humilde, siempre.
Ese es mi deseo. Llegue donde llegue, porque lo voy a hacer. Voy a seguir luchando por seguir alcanzando todas mis metas y todos mis objetivos. Pero en medio de ese caminar, espero que siempre a mí la humildad me acompañe. Yo espero que también esa sea tu decisión y yo espero que también ese sea tu pensar. ¿Sí, amigos? Hoy he hablado sobre la humildad, ¿sí? Y espero que cada uno de nosotros podamos reflexionar al respecto y lo podamos poner en práctica. Así que gracias por esta mañana, por haberme acompañado. Así que hoy quiero, por cierto, saludar a mi sobrina Caroline Ortega. Ella está en Italia, hoy cumple un año más de vida. Corazón, que Dios te bendiga, muchísimas bendiciones para ti, que Dios te guarde y te proteja siempre. Saludos hasta allá España, hasta allá Italia, perdón. Cuídate mucho, salúdame a tu mamita y a tu familia. Bien, amigos, entonces un gusto para mí haber compartido esta mañana con ustedes. Que Dios los bendiga. Cualquier cosa, estoy para servirles. Pueden escribirme allí al chat. Y como ustedes ya saben, el día de mañana nos vemos a partir de las 11 de la mañana para poder compartir otro tema que sea importante para ustedes. Si ustedes gustan que hable de un tema en particular, te animo a que me escribas y me digas: Gloria, me gustaría que hables sobre este tema, para que yo con todo gusto, si está dentro de mis especialidades, pueda yo desarrollarlo contigo. ¿Sí? Así que un gusto, nos vemos el día de mañana. Gracias por todo. Si te gustó este taller, este webinar, este video, te animo por favor que lo puedas compartir en tu Facebook, en tu Instagram, y bueno, esto lo voy a colgar yo también en mi canal de YouTube, Gloria Ortega. Nos vemos, gracias, bendiciones.